Hola, antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, regálame un like o déjame algún comentario, eso me ayudaría mucho. No olvides activar la campanita para que siempre recibas notificaciones cuando se suba un nuevo video. Comencemos. Sección 31 de Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Cuarta parte. Capítulo 5. A. Cuando al día siguiente, a las 11 en punto, Raskolnikov se presentó en casa del juez de instrucción, se asombró de haber tenido que hacer antesala tanto tiempo. Según sus presunciones, debiera habérsele recibido enseguida. Sin embargo, pasaron 10 minutos antes de ver a Porfirio Petrovich. En la sala de entrada, en que esperó primero, varias personas iban y venían sin parecer que reparasen en él. En la habitación siguiente, que se asemejaba a una cancillería, trabajaban algunos escribientes y saltaba a la vista que ninguno de ellos sospechaba en lo más mínimo lo que pudiera ser Raskolnikov. El joven miró en su derredor con desconfianza. ¿Habría allí algún esbirro, algún Argos misterioso encargado de vigilarle y en el caso oportuno impedir su fuga? Nada de esto descubría. Los escribientes estaban todos ocupados en sus tareas y los otros no hacían el menor caso de él. El visitante se iba tranquilizando. Sí, en efecto, aquel misterioso personaje de ayer, aquel espectro salido de debajo de la tierra, lo supiese todo y lo hubiese visto todo, ¿me dejarían tanto tiempo libre? ¿No me hubieran detenido ya, en vez de esperar que viniese aquí por mi propia voluntad? Siendo esto así, o ese hombre no ha hecho ninguna revelación contra mí, o sencillamente no sabe nada y no ha visto nada. Y, en rigor, ¿cómo hubiera podido ver? Por consiguiente, he debido estar alucinado, y lo que ayer me ocurrió no fue más que una ilusión de mi imaginación enferma. Cada vez encontraba más verosímil esta explicación, que ya el día antes se le había ocurrido, cuando más inquieto estaba. Reflexionando en todo esto y preparándose para una nueva lucha, Raskolnikov advirtió de repente que estaba temblando y hasta se indignó ante el pensamiento de que lo que le hacía temblar era el miedo de una entrevista con el odioso Porfirio Petrovich. Lo más terrible para él era encontrarse de nuevo en presencia de aquel hombre. Le odiaba terriblemente y hasta temía venderse a causa de aquel odio. Se apresuró a entrar con aire frío y tranquilo y se prometió hablar lo menos posible, estar siempre alerta y dominar, en fin, a toda costa, su temperamento irascible. Pensando en tales cosas, fue introducido en el despacho de Porfirio Petrovich. Encontrábase éste solo en su gabinete. Esta habitación, de no muchas dimensiones, contenía una gran mesa colocada frente a un diván forrado de hule, un escritorio, un armario colocado en un rincón y varias sillas. Todo este mobiliario, suministrado por el Estado, era de madera amarilla. En la pared del fondo había una puerta cerrada, lo que hacía suponer que había otras habitaciones detrás del tabique. En cuanto Porfirio Petrovich vio que Raskolnikov entraba en su gabinete, fue a cerrar la puerta por la cual acababa de entrar el joven, y ambos quedaron frente a frente. El juez de instrucción dispensó a su visitante una acogida en la apariencia por extremo risueña y afable. Al cabo de algunos minutos, advirtió Raskolnikov ciertos movimientos que revelaban ligera contrariedad en el magistrado. Parecía que acababa de interrumpírsele en alguna ocupación clandestina. «¡Ah, respetabilísimo! Ya está usted aquí, en nuestros dominios.
comenzó a decir Porfirio Petrovich, tendiéndole ambas manos. Vamos, siéntese usted, Batushka. Pero quizá no le guste a usted que se le llame respetabilísimo y al mismo tiempo Batushka tout court. No lo tome usted a mal, no es una familiaridad excesiva. Siéntese aquí, en el diván. Raskolnikov se sentó sin apartar los ojos del juez de instrucción. ¿Estas palabras? ¿En nuestros dominios? ¿Estas excusas por su familiaridad? ¿La expresión francesa tout court? ¿Qué quiere decir todo esto? Me ha alargado las manos sin darme ninguna. Las ha retirado a tiempo. Pensó Raskolnikov con desconfianza. Ambos se observaban, pero cuando se encontraban sus miradas, apartaban el uno del otro los ojos con la rapidez del relámpago. He venido a traer este papel con motivo del reloj. Tome usted. ¿Está bien así o hay que escribir otro? ¿Qué? ¿Qué papel? Ah, sí. No se preocupe usted, está bien, respondió con precipitación Porfirio, que pronunció estas palabras aun antes de haber examinado el papel, y después, cuando hubo echado una rápida mirada sobre el documento, añadió: Sí, está bien. Basta con esto. Continuó, hablando siempre deprisa, y depositó el papel sobre la mesa. Un minuto después lo guardó en el escritorio, hablando de otra cosa. Me parece que ayer me manifestó usted deseos de interrogarme en debida forma, a propósito de mis relaciones con la víctima. Vamos, ¿para qué habré dicho yo me parece? Pensó de repente Raskolnikov. ¿Qué importa esa frase? ¿Por qué me he de inquietar yo por ella? Añadió mentalmente y casi al mismo tiempo. Por el solo hecho de encontrarse en presencia de Porfirio, con quien apenas había cambiado dos palabras, su desconfianza tomaba enormes proporciones, y advirtió súbitamente que esta disposición de ánimo era demasiado peligrosa. Su agitación y la exaltación de sus nervios iba en aumento. Malo, malo, se me va a escapar alguna tontería. Sí, sí, no se inquiete usted. Tenemos tiempo, murmuró Porfirio Petrovich, que sin intención alguna aparente iba y venía por la habitación, aproximándose ya a la ventana, ya al escritorio, para acercarse enseguida a la mesa. Algunas veces evitaba las recelosas miradas de Raskolnikov, otras se detenía bruscamente y miraba a su interlocutor cara a cara. Era un espectáculo verdaderamente extraño el que ofrecía en tal momento aquel hombrecillo grueso y redondo que se movía como una pelota lanzada de una pared a otra. No hay prisa, no hay prisa. ¿Fuma usted? Tome un cigarrillo. Continuó ofreciendo un paquete al visitante. Le recibo aquí, ¿sabe usted? Pero mi habitación está ahí, detrás de ese tabique. Es el Estado quien me la suministra. Yo estoy aquí provisionalmente, porque hay muchos arreglos que hacer en mi vivienda. Ahora todo está arreglado, o poco menos. ¿Sabe usted que es una gran cosa que el Estado le dé a uno casa? ¿No le parece a usted? Sí, una gran cosa, respondió Raskolnikov mirándole con aire burlón. Una gran cosa, repitió ocupado en otra parte. Sí, una gran cosa, volvió a decir bruscamente con voz casi tonante, deteniéndose a 2 pasos de Raskolnikov, a quien miró de repente. La incesante y necia repetición de esta frase,
una habitación suministrada por el Estado es una gran cosa, contrastaba por su vacuidad con la mirada seria, profunda, enigmática, que el juez fijaba ahora en su visitante. La cólera de Raskolnikov no le impidió dirigir al juez de instrucción un desafío burlón y bastante imprudente. «¿Sabe usted?», comenzó a decir mirándole casi con insolencia y complaciéndose en ello, «que es, según creo, una regla jurídica, un principio para todos los jueces de instrucción, ponerse a hablar de cosas insignificantes o de una cosa seria, pero ajena a la cuestión, a fin de animar a aquellos a quienes interrogan, o más bien, a fin de distraerlos aletargando su prudencia, y después, bruscamente, de improviso, descargarles en medio de la coronilla la más peligrosa pregunta? ¿No es así? ¿No es una costumbre religiosamente observada en la profesión de usted? De modo que usted supone que si le he hablado tantas veces de la casa que me da el Estado, ha sido para... Al decir esto, Porfirio Petrovich guiñó los ojos y dio a su cara, por un instante, cierta expresión de alegría maliciosa. Se borraron las leves arrugas de su frente, se le pusieron los ojos todavía más pequeños de lo que eran, se dilataron sus facciones, y mirando fijamente a Raskolnikov, se echó a reír de un modo nervioso y prolongado que agitó toda su persona. El joven se echó a reír también, aunque haciendo un violento esfuerzo. La hilaridad de Porfirio Petrovich redobló de tal modo que el rostro del juez de instrucción se puso de color carmesí. Raskolnikov experimentó entonces un disgusto que le hizo olvidar toda prudencia. Cesó de reír, frunció el entrecejo, y durante todo el tiempo en que siguió riendo Porfirio con aquella alegría que parecía un poco fingida, clavó en él unas miradas preñadas de odio. El juez, por su parte, se cuidaba muy poco del descontento de Raskolnikov. Esta última circunstancia dio mucho que pensar al joven. Creyó comprender que su llegada no había interrumpido lo más mínimo al juez de instrucción. Era, por el contrario, él, Raskolnikov, el que había caído en una trampa. Evidentemente había allí algún lazo, alguna emboscada que él no conocía. La mina estaba cargada quizás, e iba a reventar de un momento a otro. Yéndose derecho al asunto, se levantó y tomó su gorra. «Porfirio Petrovich», dijo con tono resuelto, pero en el que se descubría bastante irritación, «ayer manifestó usted el deseo de hacerme sufrir un interrogatorio». Subrayó la palabra interrogatorio. «He venido a ponerme a disposición de usted. Si tiene preguntas que dirigirme, pregúnteme usted. Si no, permítame que me retire. No puedo perder el tiempo aquí. Tengo otra cosa que hacer. He de asistir al entierro de ese funcionario que ha sido atropellado por un coche y de quien ha oído usted hablar», añadió, y enseguida se arrepintió de haber dicho esta frase. «Después», prosiguió con cólera creciente, «todo eso me fastidia, ¿entiende usted? Hace mucho tiempo que dura todo esto, y en parte ha sido a causa de mi enfermedad. En una palabra», continuó con voz cada vez más irritada, porque comprendía que la frase acerca de su enfermedad era aún más inoportuna que la otra. «En una palabra, o me interroga usted o permita que me marche ahora mismo. Pero si usted me interroga, que sea en la forma establecida por el procedimiento legal. De otro modo, no se lo permitiré a usted. Y hasta entonces, adiós, puesto que por el momento nada tenemos que hacer juntos». «Señor, ¿pero qué está usted diciendo? ¿Acerca de qué he de interrogar a usted?», replicó el juez de instrucción,
que cesó instantáneamente de reír. «No se inquiete usted, se lo suplico». Incitó a Raskolnikov a que se sentara, en tanto que él iba y venía de un lado a otro de la habitación. Tenemos tiempo, y todo eso carece de importancia. Por el contrario, estoy tan contento de que haya usted venido a nuestra casa. Recibo a usted como a un visitante. En cuanto a ese maldito reír, Batushka Rodion Romanovich, perdóneme usted. Soy muy nervioso y me ha hecho mucha gracia la agudeza de la observación de usted. A veces le aseguro que me pongo a saltar como una pelota de goma y estoy así durante media hora. Me gusta reír. Mi temperamento me hace temer una apoplejía, pero siéntese usted. ¿Por qué sigue en pie? Se lo ruego, Batushka. De lo contrario, creeré que está usted enfadado. Raskolnikov, con el entrecejo fruncido, se callaba, escuchaba y observaba. Sin embargo, se sentó. Por lo que a mí toca, Batushka Rodion Romanovich, diré a usted una cosa que servirá para explicarle mi carácter, repuso Porfirio Petrovich, que continuaba yendo y viniendo por la habitación y seguía evitando el cruzar la mirada con la del joven. Yo vivo solo, ¿sabe usted? No voy a ninguna parte. Soy desconocido. Añada usted que estoy en la decadencia ya acabado y... ¿Ha advertido usted, Rodion Romanovich, que entre nosotros, es decir, en Rusia y sobre todo en nuestros círculos de San Petersburgo, cuando se encuentran dos hombres inteligentes que no se conocen aún bien, pero que recíprocamente se estiman, como usted y yo, por ejemplo, en este momento no pueden decirse una palabra durante media hora y permanecen como petrificados el uno frente a otro? Todo el mundo tiene materia de conversación. Las señoras, la gente de mundo, las personas de alta sociedad. En todos estos ambientes hay de qué hablar, es de rigor, pero las personas de la clase media, como nosotros, son hurañas y taciturnas. ¿De qué procede esto, Batushka? ¿No tenemos nosotros intereses sociales o es que somos demasiado honrados para engañarnos unos a otros? No lo sé. Vamos a ver, ¿cuál es su opinión? Pero deje la gorra. Cualquiera diría que desea usted irse, y eso me causa pena. Yo, por el contrario, tengo tanto gusto. Raskolnikov dejó su gorra. No salía de su mutismo, y con las cejas fruncidas seguía oyendo la vana charla de Porfirio. Sin duda dice todas estas tonterías para distraer mi atención. No le ofrezco a usted café porque este no es lugar para ello, pero ¿no será posible pasar 5 minutos con un amigo para procurarle una distracción? Prosiguió el inagotable Porfirio. Ya sabe usted cuántas son las obligaciones del servicio. No se enoje usted, Batushka, porque siga paseándome. Perdóneme usted. Sentiría mucho molestarle, pero ¿me es tan necesario el movimiento? Estoy siempre sentado, y es para mí un verdadero placer poder pasearme durante 5 minutos. Padezco de hemorroides. He tenido siempre intención de tratarme por la gimnasia. El trapecio es, se dice, muy provechoso para los consejeros del Estado y aun para los consejeros íntimos. En nuestros días la gimnástica ha venido a ser una verdadera ciencia. En cuanto a los deberes de nuestro cargo, a estos interrogatorios y todo este formalismo, usted mismo, Batushka, hablaba hace poco. ¿Sabe usted, en efecto, Batushka Rodion Romanovich, que estos interrogatorios despistan más al magistrado que al reo?
Usted lo ha hecho notar hace un momento, con tanto ingenio como exactitud. Raskolnikov no había hecho semejante observación. Se embrolla uno, pierde el hilo. En cuanto a nuestras costumbres jurídicas, estoy plenamente de acuerdo con usted. ¿Cuál es, dice usted, el acusado, aunque sea el más obtuso mujik, que ignore que ha de comenzarse por hacérsele preguntas extrañas para aletargarle, según la feliz expresión de usted, a fin de asestarle después, bruscamente, un hachazo en medio de la coronilla, sirviéndome de la feliz metáfora de usted? De modo que ha pensado que hablándole de la habitación yo trataba... Es usted muy cáustico. Vamos, ya no insisto. Ah, sí, una palabra llama a otra. Los pensamientos se atraen mutuamente. Hace un momento hablaba usted de la forma en lo que concierne al magistrado. Pero, ¿qué es la forma? Ya sabe usted que en muchos casos una simple conversación amistosa conduce más seguramente a ciertos resultados. La forma no desaparecerá jamás, permítame usted que se lo asegure. Pero ¿qué es, en el fondo, la forma? No se puede obligar al juez de instrucción a que la traiga siempre a cuestas. La necesidad del investigador es, en su género, un arte liberal o alguna cosa por el estilo. Porfirio Petrovich se detuvo un instante para tomar aliento. Hablaba sin interrupción, tan pronto diciendo tonterías como deslizando, en medio de estas necedades, frasecillas enigmáticas, después de las cuales comenzaba de nuevo con sus trivialidades. Su paseo ahora por la habitación se parecía a una carrera. Movía sus gruesas piernas cada vez con más viveza y continuaba con los ojos bajos, la mano derecha metida en el bolsillo, en tanto que con la izquierda hacía incesantemente ademanes que no tenían ninguna relación con sus palabras. Raskolnikov advirtió, o creyó advertir, que al ir y venir por la habitación el juez se había detenido 2 veces cerca de la puerta como para escuchar un instante. Sin duda espera algo. Tiene usted completa razón, siguió diciendo alegremente Porfirio, mirando al joven con una candidez que puso a éste en nueva desconfianza. Nuestras costumbres jurídicas merecen, en efecto, las burlas ingeniosas de usted. Estos procedimientos inspirados, según se pretende, por una profunda psicología, son muy ridículos y aun a menudo estériles. Volviendo de nuevo a la forma, supongamos que yo me encargo de la instrucción de un proceso. Yo sé, o más bien creo saber, que el culpable es cierto señor. ¿No estaba usted siguiendo la carrera de Derecho, Rodion Romanovich? Sí, la estudiaba. Pues bien, he aquí un ejemplo que podrá servirle a usted más adelante. No vaya a creer que trato de echármelas de profesor con usted. No permita Dios que pretenda yo enseñar una cosa a un hombre que trata en los periódicos las cuestiones de criminalidad. No, me tomo solamente la libertad de citarle un hecho a título de ejemplo. Supongo, pues, que he creído descubrir al culpable. Dígame usted ahora, ¿había de inquietarle prematuramente, aunque poseyera pruebas contra él? ¿Acaso a otro que no tuviese el mismo carácter le haría detener enseguida, pero a éste... ¿Por qué no dejarle que se pasee un poco por la ciudad? No, veo que usted no me comprende bien. Voy a explicarme más claramente. Si, por ejemplo, me apresuro a dictar un auto de prisión contra él, merced a este solo hecho, le suministro, por decirlo así, un punto de apoyo moral. ¿Se ríe usted?
Raskolnikov no pensaba en reírse. Tenía los labios apretados y no apartaba su ardiente mirada de los ojos de Porfirio Petrovich. Sin embargo, así se hace, porque las personas son muy diversas, aunque desgraciadamente el procedimiento sea el mismo para todas. Pero desde el momento que tiene usted pruebas, podrá decirme usted, ¿para qué todas esas precauciones? Ah, Dios mío, Batuchka, ¿sabe usted lo que son pruebas? Las 3/4 de las veces las pruebas son armas de dos filos. Y yo, juez de instrucción, soy hombre y, por consiguiente, sujeto a error. Así pues, quisiera dar a mis investigaciones el rigor absoluto de una demostración matemática y desearía que mis conclusiones fuesen tan claras, tan indiscutibles, como 2 y 2 son 4. De modo que si yo hago detener a ese señor antes del tiempo oportuno, estando bien convencido de que es él, me privo de los medios ulteriores de establecer su culpabilidad. ¿Y por qué? Pues porque le doy, en cierto modo, una situación definida. Al ponerle en la cárcel le tranquilizo, le coloco en su verdadero equilibrio psicológico. Entonces se me escapa, se repliega sobre sí mismo y comprende que es un detenido. Si por el contrario dejo perfectamente tranquilo al presunto culpable, si no le detengo y si no le inquieto, pero a todas horas está preocupado de que lo sé todo, de que no le pierdo de vista ni de día ni de noche, de que es objeto por mi parte de una infatigable vigilancia, ¿qué es lo que sucederá en semejantes condiciones? Que infaliblemente se sentirá acometido de vértigo. Vendrá él mismo a mi casa, me suministrará buen número de armas contra él y me pondrá en el caso de dar a las conclusiones de mi investigación un carácter de evidencia matemática que no carece de encantos. Si este procedimiento puede dar resultados eficaces con un mujik inculto, es también muy eficaz cuando se trata de un hombre muy ilustrado, inteligente y en cierto modo distinguido. Porque lo importante, mi querido amigo, es adivinar en qué sentido está desarrollado un hombre. Supongamos que se trata de uno inteligente, pero que tiene nervios, nervios que están excitados, que son enfermizos. ¿Y la bilis? La bilis que no se tiene en cuenta, ¿qué papel, sin embargo, tan importante desempeña en todas esas personas? Se lo repito a usted, hay en esto una verdadera mina de indicios. ¿Qué me importa que se pase en libertad por la ciudad? Puedo dejarle gozar un poco más, seguro de que la presa no se me escapará. Y en efecto, ¿a dónde podría ir? ¿Al extranjero? Un polaco huiría al extranjero, pero él no, tanto más que yo le vigilo y tengo por consiguiente tomadas mis medidas. ¿Se retirará al interior del país? Allí habitan mujiks groseros, rusos primitivos desprovistos de civilización. Este hombre ilustrado querrá mejor estar preso que vivir en tal ambiente. Por otra parte, esto no significa nada todavía. Es lo accesorio, el lado exterior de la cuestión. No huirá, no solamente porque no sabría dónde ir, sino porque, y sobre todo, me pertenece psicológicamente. ¿Qué le parece a usted esta expresión? En virtud de una ley natural, no huirá, aunque pueda hacerlo. ¿Ha visto usted mariposa delante de la luz? Pues bien, él dará sin cesar vueltas alrededor mío, como ese insecto en torno de la llama. Para él no tendrá goces la libertad. Cada vez estará más inquieto, cada vez más trastornado. Si le doy tiempo, se entregará a actos tales
que su culpabilidad aparecerá clara como 2 y 2 son 4, y siempre, siempre dará vueltas alrededor mío, describiendo círculos cada vez más pequeños hasta que por último, ¡paf!, se meterá él mismo en la boca y me lo tragaré. ¿Es esto muy divertido? ¿No le parece a usted? Raskolnikov guardaba silencio. Pálido e inmóvil, continuaba observando el rostro de Porfirio con un penoso esfuerzo de atención. Fin de la sección 31. Sección 32. De Crimen y Castigo. Cuarta parte. Capítulo 5. B. La lección es buena, pensaba aterrado. No es como ayer, el gato jugando con el ratón. Sin duda, al hablarme así, no es solamente por placer de mostrarme su fuerza. Es demasiado inteligente para eso. Debe de tener otro objeto. ¿Cuál es? Bah, amigo mío, cuanto dices es para asustarme. No tienes pruebas, y el hombre de ayer no existe. Tratas sencillamente de desconcertarme. Quieres encolerizarme y dar el gran golpe cuando me veas en ese estado. Pero te engañas. Pierdes el tiempo y la saliva. Mas, ¿por qué hablas con palabras encubiertas? ¿Cuentas con la excitación de mi sistema nervioso? No, amiguito, no sucederá lo que tú piensas, sea lo que quiera que hayas preparado. Ahora veremos qué lazo me tiendes. Y se dispuso animosamente a afrontar la terrible catástrofe que preveía. De vez en cuando sentía deseos de lanzarse sobre Porfirio y de estrangularle sobre la marcha. Desde su entrada en el despacho del juez de instrucción, su principal temor era el de no poder dominar su cólera. Sentía los latidos violentos del corazón, se le secaban los labios y le brotaba espuma de ellos. Resolvió, sin embargo, callarse, comprendiendo que, en su posición, el silencio era la mejor táctica. De esta suerte, en efecto, no sólo no se comprometería, sino que quizás conseguiría irritar a su enemigo y sacarle alguna palabra imprudente. Por lo menos, tal era la esperanza de Raskolnikov. No, bien veo que usted no lo cree. Supone usted que me burlo, profirió Porfirio, que cada vez estaba más alegre sin dejar su risita, y había reanudado sus paseos por la sala. Tal vez tenga usted razón. Me ha dado Dios una cara que despierta en los que me ven ideas cómicas. Soy un bufón. Pero perdone usted el lenguaje de un viejo. Usted, Rodion Romanovich, está en la flor de la juventud y, como todos los de su edad, aprecia sobre todo la inteligencia humana, la agudeza del ingenio y las deducciones abstractas de la razón le seducen. Volviendo al caso particular del que veníamos hablando, diré a usted que es preciso contar con la realidad, con la naturaleza. Es una cosa muy importante. Oh, cómo triunfa muchas veces de la habilidad. Escuche usted a un viejo. Hablo seriamente, Rodion Romanovich. Al pronunciar estas palabras, el juez, que escasamente tenía 35 años, parecía en efecto que había envejecido de improviso. En su persona y hasta en su voz habíase producido una repentina metamorfosis. Además, yo soy muy franco. ¿Qué le parece a usted? ¿Soy o no soy franco? Creo que no se puede ser más. Le confío a usted todas estas cosas sin pedirle nada a cambio. Pues bien, continuó, la agudeza de ingenio es, en mi opinión, una cosa excelente. Es, por decirlo así, el ornamento de la naturaleza, el consuelo de la vida, y con ella solamente parece que se puede echar una zancadilla a un pobre juez de instrucción, que,
Por otra parte, suele ser engañado por su propia imaginación, porque, en resumidas cuentas, es hombre. Pero la naturaleza viene en ayuda del pobre juez. En esto es en lo que no piensa la juventud. Fiando demasiado en su inteligencia, la juventud que salta por encima de todos los obstáculos, como dijo usted ayer de una manera tan fina e ingeniosa, en el caso particular de que tratamos, el culpable, yo lo admito, mentirá de una manera asombrosa, pero cuando crea que no tiene más que recoger el fruto de su habilidad, paz, se desmayará en el mismo sitio en que tal accidente ha de ser objeto de mayores comentarios. Supongamos que puede explicar su desmayo por hallarse enfermo, por la atmósfera sofocante de la sala. Eso, no obstante, nacerán sospechas. Ha mentido de una manera asombrosa, pero no ha sabido tomar precauciones contra la naturaleza. Ahí tiene usted dónde está el verdadero lazo. Otra vez, impulsado por su carácter burlón, se divertirá embromando a alguno que sospecha y, como por juego, fingirá ser el criminal a quien busca la policía, pero entrará demasiado bien en el ánimo de su modelo. Representará su fingida comedia con demasiada naturalidad, y este será otro indicio. De momento su interlocutor podrá ser juguete de lo que dice, pero si este último no es un zoquete, rectificará al siguiente día. Nuestro hombre se comprometerá a cada instante. ¿Qué digo? Vendrá por sí mismo donde no ha sido llamado. Se explayará con palabras imprudentes, se extenderá en alegorías cuyo sentido no se escapará a nadie. Hasta preguntará por qué no se le ha detenido aún. Y esto puede ocurrir a un hombre muy suspicaz, a un psicólogo, a un literato. No hay espejo tan transparente como la naturaleza. Basta con contemplarla. Pero, ¿por qué se pone usted tan pálido, Rodion Romanovich? Quizá hace demasiado calor. ¿Quiere usted que abra la ventana? No se moleste usted, se lo ruego, contestó Raskolnikov, echándose a reír. El juez se detuvo enfrente de él, esperó un momento y, de repente, soltó también una carcajada. Raskolnikov, cuya hilaridad habíase calmado súbitamente, se levantó. Porfirio Petrovich, dijo con voz ruda y fuerte, y manteniéndose con dificultad en pie a causa del temblor de sus piernas, no tengo duda. Usted sospecha que yo he asesinado a esa vieja y a su hermana Isabel. Por mi parte le declaro que estoy ya hasta la coronilla, pero si usted cree que tiene el derecho de perseguirme o de hacerme detener, persígame usted y métame en la cárcel. Pero no permito que se burle nadie de mí, ni de que se me martirice. De pronto comenzaron a temblarle los labios, sus ojos despidieron llamas, y su voz, hasta entonces contenida, alcanzó el diapasón más elevado. —¡No lo permito! —gritó bruscamente, y dio un vigoroso puñetazo sobre la mesa. —¿Lo ha oído usted, Porfirio Petrovich? —¡No lo permito! —¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué le pasa a usted? —dijo el juez de instrucción en apariencia muy inquieto. —Batushka, Rodion Romanovich, amigo mío, ¿qué está usted diciendo? —No lo permito —repitió Raskolnikov. —Batushka, un poco más bajo. Van a oírte. Vendrán y entonces, ¿qué diremos? Piense usted un poco en ello —murmuró como asustado Porfirio Petrovich, que había acercado su cara a la del visitante. —No lo permito, no lo permito —prosiguió maquinalmente Raskolnikov, pero hablaba bajando el tono, de modo que sólo podía ser oído por Porfirio. Este corrió a abrir la ventana. —Es menester airear la sala. ¿Por qué no bebe usted un poco de agua, querido amigo?
eso no es más que un acceso sin importancia. Se dirigía ya a la puerta para dar órdenes a un criado, cuando vio en un rincón una jarra de agua. «Beba usted, Batutska», murmuró aproximándose vivamente al joven con una jarra. «Esto le sentará a usted muy bien». El susto y aun la misma solicitud de Porfirio Petrovich parecían tan poco fingidos que Raskolnikov se calló y se puso a examinarle con tétrica curiosidad, pero rehusó el agua que se le ofrecía. «Rodión Romanovich, querido amigo, si usted continúa así va a volverse loco, se lo aseguro. Beba usted, aunque sea un sorbo». Y le puso casi a la fuerza el vaso en la mano. Maquinalmente, Raskolnikov se lo llevó a los labios, pero de repente mudó de parecer y lo dejó con disgusto sobre la mesa. «Eso no ha sido más que un acceso insignificante. Tanto hará usted, mi querido amigo, que acabará por recaer de nuevo», observó con tono afectuoso el juez de instrucción, que parecía muy afectado. «Señor, pero es posible que se cuide usted tan poco. Lo mismo pasó con Demetrio Prokofich, que estuvo ayer en mi casa. Reconozco que tengo el genio cáustico, que mi carácter es horrible, pero, señor, ¿qué significación se da a mis inofensivas salidas? Vino ayer después de la visita de usted. Íbamos a ponernos a comer y empezó a hablar. Me contenté con apartar los brazos. ¡Ah, Dios mío! Fue usted quien lo envió, ¿verdad? Siéntese usted, Batutska, siéntese usted, por el amor de Cristo. No, no le mandé yo, pero sabía que estaba en casa de usted y por qué hacía esa visita, respondió sarcásticamente Raskolnikov. ¿Usted lo sabía? Sí. ¿Qué deduce usted de eso? Deduzco, Batutska, que conozco, además, otros muchos hechos y excursiones de usted. Estoy informado de todo. Sé que a la caída de la tarde fue usted a alquilar el cuarto, que se puso a tirar del cordón de la campanilla, que hizo una pregunta acerca de la sangre y que el aspecto de usted asombró a los obreros y a los Drovnik. Oh, comprendo la situación moral en que usted se encontraba entonces, pero no es menos cierto que todos estos trastornos acabarán por volverle loco. En el alma de usted hierve una noble indignación. Tiene usted motivos para quejarse de su destino, en primer término, y en segundo de la policía. Va usted también de aquí para allá forzando, en cierto modo, a la gente para que formule en voz alta sus acusaciones. Estas chismografías estúpidas le son insoportables, y quiere usted acabar con todo ello. ¿No es así? ¿No he adivinado algunos de los sentimientos a que usted obedece? Pero el caso es que no se contenta usted con devanarse los sesos, sino que hace perder también la cabeza al pobre Razumikin, y es verdaderamente una lástima volver loco a tan buen muchacho. Su misma bondad le expone más que a cualquier otro a sufrir el contagio de la enfermedad de usted. Cuando usted se calme, Batutska, yo le contaré. Pero siéntese, por el amor de Cristo, se lo suplico. Recobre sus ánimos. Está usted trastornado. Siéntese. Raskolnikov se sentó. Un temblor febril agitaba todo su cuerpo. Escuchaba con sorpresa profunda a Porfirio, que le prodigaba demostraciones de amistad, pero no daba ningún crédito a las palabras del juez de instrucción, aunque sentía una propensión extraña a creerlas. Le había impresionado mucho el oír a Porfirio hablarle de su visita al cuarto de la vieja. ¿Cómo sabe esto? ¿Y por qué me lo cuenta él mismo?, pensaba el joven. Sí, se ha producido en nuestra táctica judiciaria un caso psicológico casi análogo, un caso morboso, continuó Porfirio. Un hombre se acusó de un homicidio que no había cometido. Contó una historia completa, una alucinación de que él había sido juguete,
y su relato era tan verosímil, parecía tan de acuerdo con los hechos, que desafiaba toda contradicción. ¿Cómo explicarse esto? Sin haber intervenido en él, este individuo habría sido en parte causa de un asesinato. Cuando supo que él había, sin saberlo, facilitado el crimen, se sobrecogió de tal manera que su razón se alteró e imaginó que él era el verdadero criminal. Al fin y a la postre, el Senado examinó la causa y descubrió que el desgraciado era inocente. Sin el Senado, ¿qué hubiera sido de este pobre diablo? He aquí lo que se arriesga a Batushka. Puede uno convertirse en monomaníaco cuando va por la noche a tirar de los cordones de las campanillas y a hacer preguntas acerca de la sangre. En el ejercicio de mi profesión he tenido ocasión de estudiar toda esta psicología. Es este de que hablo con un atractivo semejante a que impulsa a un hombre a tirarse por la ventana de lo alto de una torre. Usted está enfermo, Rodion Romanovich, y hace mal en descuidar tanto su enfermedad. Debiera usted consultar un médico experimentado en vez de hacerse asistir por ese gordinflón de Zosimov. Todo esto es en usted el efecto del delirio. Durante un instante, Raskolnikov creyó ver que todos los objetos daban vueltas en derredor suyo. ¿Es posible que siga mintiendo en este momento?, se preguntaba, y esforzábase para desechar esta idea, presintiendo el exceso de rabia loca a que podía impulsarle. Yo no deliraba, me encontraba en pleno uso de mi razón, gritó, en tanto que ponía su espíritu en tortura para comprender el juego de Porfirio. Era dueño de todas mis facultades, ¿entiende usted? Sí, comprendo. Ya me dijo usted ayer que no deliraba, e insistió particularmente sobre este punto. Comprendo todo lo que puede usted decir, pero permítame usted que someta a su juicio una observación, querido Rodion Romanovich. Si en efecto fuese usted el culpable o hubiese tomado parte en ese maldito asunto, yo le pregunto, ¿hubiera sostenido que había hecho usted todas esas cosas no delirando, sino con plena conciencia de sus actos? Supongo que habría usted hecho todo lo contrario. Si creyese usted que su causa estaba prejuzgada, debería precisamente sostener con tenacidad que obró bajo la influencia del delirio. ¿No es así? El tono de la pregunta hacía sospechar que se le tendía un lazo. Al pronunciar estas últimas palabras, el juez se inclinó hacia Raskolnikov. Este se recostó en el diván y miró silenciosamente en la cara a su interlocutor. Y lo mismo digo respecto de la visita del señor Razumikin. Si usted fuese culpable, debería decir que nuestro amigo vino a mi casa por su propia iniciativa y ocultar que había dado este paso por instigación de usted. Por el contrario, lejos de ocultarlo, aseguro que fue usted quien lo mandó. Raskolnikov no había afirmado nada de esto y sintió al oírlo un escalofrío en la espina dorsal. Usted sigue mintiendo, dijo con voz lenta y débil, esbozando una sonrisa. ¿Quiere usted suponer que lee en mi interior y que sabe de antemano todas las respuestas? Continuó, comprendiendo que ya no pesaba sus palabras como debía. ¿Usted quiere meterme miedo o simplemente burlarse de mí? Hablando de este modo, Raskolnikov no cesaba de mirar fijamente al juez de instrucción. De repente brillaron de nuevo en sus ojos relámpagos de cólera violenta. «No hace usted más que mentir», gritó. «Sabe usted perfectamente que la mejor táctica para un culpable es confesar lo que no le es posible tener oculto. Yo no le creo a usted». «Qué listo es usted para ver las cosas», dijo Porfirio sonriéndose. «Pero en este asunto Batushka está engañado.
Es el efecto de la monomanía. Ah, con que usted no me cree. Pues yo le digo que me crea un poco y me arreglaré de manera que acabe por creerme del todo, porque yo le quiero a usted sinceramente y le miro con singular interés. Los labios de Raskolnikov comenzaron a temblar. Sí, yo le quiero a usted, prosiguió Porfirio asiendo amistosamente el brazo del joven por algo más arriba del codo. Vuelvo a repetírselo a usted. Cuídese su enfermedad. Además, la familia de usted se encuentra ahora en San Petersburgo. Piense algo en ella. Debería usted hacer la felicidad de sus parientes y, por el contrario, solo les acarrea inquietudes. ¿Y a usted qué le importa? ¿Cómo sabe usted eso? ¿Por qué se mezclan mis asuntos? De modo que usted me vigila y además me lo dice. Pero, Batuchka, si es usted mismo quien me lo ha contado. ¿No advierte que, en su agitación, habla usted espontáneamente de sus asuntos a mí y a los demás? Ayer Razumikin me comunicó también muchas particularidades interesantes acerca de usted. Iba a decirle que, a pesar de todo su genio, ha perdido la vista exacta de las cosas, a consecuencia de su carácter suspicaz. Vea usted el incidente del cordón de la campanilla. Ese es un hecho precioso, un hecho inapreciable para un magistrado observador. Yo se lo entrego a usted cándidamente, yo, juez de instrucción. ¿Y esto no le abre a usted los ojos? Pero si yo le creyera culpable, ¿hubiera procedido de esa suerte? En tal caso, mi línea de conducta estaba perfectamente trazada. Hubiera debido, por el contrario, desviar la atención de usted hacia otro punto. Después, bruscamente, le hubiera asestado, según la expresión de usted, sobre la coronilla la siguiente pregunta. ¿Qué fue usted a hacer a tal hora de la noche al domicilio de la víctima? ¿Por qué tiró usted del cordón de la campanilla? ¿Por qué hizo usted preguntas acerca de la sangre? ¿Por qué aturdió usted a los Drovnik pidiendo que le condujesen a la oficina de policía? De esta manera hubiera procedido si hubiera tenido alguna sospecha acerca de usted. Hubiera debido someter a usted a un interrogatorio en regla, ordenar una investigación y detenerle. Puesto que he obrado de otro modo, es señal evidente de que no sospecho de usted. Ha perdido el sentido exacto de las cosas y está ciego, se lo repito. Raskolnikov temblaba, lo cual pudo fácilmente advertir Porfirio Petrovich. Sigue usted mintiendo, vociferó el joven. No sé cuáles son sus intenciones, pero estoy cierto de que miente. Hace poco no hablaba usted en ese sentido, y sobre ello no me hago ilusiones. Miente usted. —¿Que miento? —replicó Porfirio con apariencia de vivacidad. Por lo demás, el juez de instrucción conservaba su aspecto jovial y parecía no dar importancia alguna a la opinión que Raskolnikov pudiera tener de él. —¿Que miento? ¿Pero usted no recuerda cómo acabo de tratarle? Yo, juez de instrucción, le he sugerido los argumentos psicológicos que usted podía emplear. La enfermedad, el delirio, los sufrimientos del amor propio, la hipocondría, la afrenta recibida en el despacho de policía, etc. ¿No es así? Verdad es, dicho sea de paso, que estos medios de defensa no siempre dan el resultado apetecido. Son armas de dos filos y podría cortarse el que las empleara. Si usted dice yo estaba enfermo, yo deliraba, no sabía lo que hacía, no me acuerdo de nada, podrá respondérsele. Todo eso está muy bien, Batuchka, pero ¿cómo es que el delirio toma siempre en usted el mismo carácter? Debiera manifestarse en otras formas, ¿verdad? Raskolnikov se levantó y mirándole despreciativamente dijo: En resumen, quiero saber de una manera concreta si sospecha usted o no de mí.
Hable usted, Porfirio Petrovich. Explíquese usted sin ambajes ni rodeos. Y enseguida, al instante. —¡Ah, Dios mío! Se parece usted a los niños que piden la luna —replicó Porfirio siempre con su tono zumbón—. ¿Qué necesidad tiene usted de saber nada si se le deja a usted perfectamente tranquilo? ¿Por qué se altera de ese modo? ¿Por qué viene a mi casa cuando nadie le llama? ¿Cuáles son las razones de usted? Le repito, gritó Raskolnikov furioso, que ya no me es posible soportar. ¿Qué? ¿La incertidumbre? Interrumpió el juez de instrucción. No me exaspere usted más. No quiero. Digo a usted que no quiero. No puedo ni quiero. ¿Oye usted? Gritó con voz de trueno Raskolnikov, descargando un nuevo puñetazo sobre la mesa. Más bajo, más bajo. Van a oírle usted, se lo advierto seriamente. Tenga cuidado, murmuró Porfirio. El juez de instrucción no tenía ya aquel aire de campesino que comunicaba a su rostro cierta candidez. Fruncía las cejas, hablaba como amo y estaba a punto de quitarse la careta. Pero esta nueva actitud no duró más que un instante, aunque al punto Raskolnikov se entregó a un arrebato de cólera. Sin embargo, cosa extraña, esta vez, como antes, aunque estaba en el colmo de la exasperación, obedeció la orden de bajar la voz. Comprendía, además, que no podía menos de hacerlo, y este pensamiento contribuyó a aumentar su irritación. No me dejaré martirizar, murmuró. Deténgame usted. Regístreme. Haga cuantas investigaciones quiera, pero proceda usted en debida forma y no juegue conmigo. No tenga usted la audacia. No se inquiete usted por la forma, interrumpió Porfirio con su acento sardónico, mientras contemplaba a Raskolnikov con cierto júbilo. Es familiarmente, Batutshka, como amigo, como he invitado a usted a que viniera a verme. No quiero la amistad de usted, la desprecio, ¿entiende usted? Y ahora tomo la gorra y me voy. Usted dirá si tiene intención de detenerme. En el momento en que se acercaba a la puerta, Porfirio Petrovich le asió de nuevo del brazo, por un poco más arriba del codo. —¿No quiere usted que le dé una pequeña sorpresa? —dijo riendo el juez de instrucción, que cada vez parecía más burlón, lo que acabó por poner a Raskolnikov fuera de sí. —¿Qué pequeña sorpresa? ¿Qué quiere usted decir? —preguntó el joven, deteniéndose de repente y mirando con inquietud a Porfirio. —Una pequeña sorpresa que hay detrás de esa puerta. Y mostraba con un dedo la puerta cerrada que daba acceso a su habitación, situada detrás del tabique. Yo mismo la he cerrado con llave para que no se vaya. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué hay? Raskolnikov se acercó a la puerta. Quiso abrirla, pero no pudo. Está cerrada. He aquí la llave. Y diciendo esto, el juez de instrucción sacó la llave del bolsillo y se la enseñó al joven. —Mientes, sigues mintiendo —aulló éste, que ya no era dueño de sí. —Mientes, maldito Pulchinela. Al mismo tiempo hizo ademán de arrojarse sobre Porfirio, el cual se retiró hacia la puerta, pero sin demostrar ningún temor. —Lo comprendo todo —vociferó Raskolnikov—. Mientes, mientes para que yo me venda. —Pero, ¿por qué ha de venderse usted? Vea en qué estado se encuentra Rodion Romanovich. No grite o llamo. —Mientes, no hay nada. Llama a tu gente. Sabías que estaba enfermo y has querido exasperarme, ponerme en el disparador para arrancarme una confesión. Ese era tu objeto. Exhibe tus pruebas. Te he comprendido. No tienes pruebas. No tienes más que suposiciones, las conjeturas de Zametov. Conocías mi carácter y has querido exasperarme a fin de hacer enseguida que se presentaran bruscamente los popes y delegados. ¿Los esperas, eh? ¿A quién esperas? ¿A ellos? Hazlos entrar.
¿Qué habla usted de delegados, Batushka? Vaya unas ideas. La misma forma para emplear el mismo lenguaje de usted no permite proceder de este modo. Usted conoce el procedimiento, mi querido amigo. Pero será observada la forma. Usted lo verá, murmuró Porfirio, que se había puesto a escuchar junto a la puerta. Sonaba, en efecto, cierto ruido en la pieza continua. —¡Ah! ¿Vienen? —gritó Raskolnikov. —¿Los ha enviado a buscar? —Habías contado. Pues bien, introdúcelos a todos, delegados y testigos. Haz entrar a quien quieras. Estoy pronto. Pero entonces ocurrió un incidente muy extraño, tan fuera del curso ordinario de las cosas, que sin duda Raskolnikov ni Porfirio Petrovich hubieran podido preverlo. Fin de la sección 32.